Y ya está con nosotros el director de turismo de la Intendencia Departamental de Paysandú, José Manuel Galván. Bueno, buenos días y bienvenido. Buenos Así se días. puede. Buenos días a ustedes y también para toda la audiencia. Bueno, no queda muy lejos la radio, tiene que cruzar nada más y está acá. Sí, pero pese a eso, Walter, te comento que es difícil encontrarlo porque Y mucha actividad al mucha principio. actividad, sí. Pero bueno, otra vez el agradecimiento por haberse molestado hasta el estudio de la radio. Muchas gracias por la invitación. Lo que pasa es que uno tiene que estar también donde está la gente, o sea, uno no Claro. puede quedarse quieto en una oficina. Yo en lo personal me voy a estar ocupando, y ya me estoy ocupando, como bien decían ustedes, de los asuntos en el lugar. Hay que ir, hay que conocer los problemas de cerca, hay que conversar con la gente que ya está ahí desde antes. En el caso de ayer, por ejemplo, estuvimos haciendo la preparación para los guardavidas, todo lo que hace al entrenamiento para el comienzo de la temporada de playas. Y bueno, hay que estar ahí supervisando de forma personal. También lo estuvimos haciendo con la arena que está cargando el buque Renemar de la Intendencia de Paysandú. Ayer estuvimos embarcados supervisando esa tarea justamente para hacer un buen comienzo de la temporada de playas del día de hoy. Y hacia ahí la primera pregunta, Walter, disculpa. ¿Cuántos salvavidas van a tener ustedes y en qué horarios? 26 distribuidos entre lo que son las playas de Paysandú y los dos centros termales. El horario en el caso de las playas es de 8 a 20 horas. Cuando hablamos de las playas, también hacemos mención a los arroyos donde hay lugares donde la gente va a bañarse. Bueno, ahí justamente nosotros queremos definir muy claramente que la gente sepa cuáles son los sectores habilitados y no habilitados para baños. En principio no hay previstos guardavidas para el balneario alternativo, por ejemplo en Paso de las Piedras, no va a estar habilitado para baños. Vamos a colocar cartelería de forma inmediata para que la gente sepa que esa es la situación. Y en el caso de las playas de Paysandú, como decía, el horario en principio va a ser de 8 a 20 horas. En un momento se manejó extenderlo hasta las 21, pero había un asunto con los marineros de prefectura que van a estar hasta las 20. Entonces, bueno, la idea es hacer un trabajo conjunto, porque este año a las obligaciones, a las responsabilidades de los guardavidas de preservar la vida en el agua, se suma otro factor que es la pandemia. Claro. Como ustedes saben, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer un protocolo de playas y un protocolo de guardavidas. Entonces el guardavida este año no solamente tiene que preservar la vida en el agua, que es su principal prioridad, sino que supervisar de forma ocular el cumplimiento del protocolo y estar en permanente contacto con los marineros de playa. Sí, sí, justo me contestaste la pregunta que venía por ese lado de Es otra forma de preservar la vida también. Claro que sí. Yendo a la temporada que se viene, o sea que hay que guardar ciertos protocolos, tienen que evitar las juntas, ahí no tiene injerencia directa el guardavidas, o sea, si bien él ve donde hay junta, están compartiendo una botella o algo, le avisan los marineros y los marineros se encargan de disuadir esa situación. Nosotros confiamos en que la gente a lo largo y ancho de todo el país ha sabido hacer un uso correcto de la libertad, salvo excepciones puntuales, y confiamos en que a través de cartelería, a través de campañas de concientización, la gente va a hacer un buen uso del espacio público, de este espacio tan lindo que tiene Paysandú, como son las playas, y que justamente queremos promover y fomentar el correcto disfrute para garantizar un espacio de esparcimiento para todos. Tú ha pasado acá que turismo, cuando quieren hacer algo, tienen que dar mucha vuelta. Tú venís del ámbito privado, es mucho más fácil, más ejecutivo. Acá tenés que guardar ciertos protocolos, ciertos papeleos que hay que hacer y se pone un poco más difícil, ¿no? O sea, ¿qué visión tenés sobre eso? Desde la Dirección de Turismo le estoy poniendo muchísima energía para que justamente ese tipo de situaciones no se den. De hecho, en los primeros 5 días de gobierno fui 4 veces a los centros termales. En el segundo día de gobierno ingresamos desde la Dirección de Turismo un pedido para un llamado a licitación
para hacer algo que es la primera vez en la historia del Paysandú que se va a lograr, que son los deportes náuticos. Los deportes náuticos hasta ahora estaban limitados exclusivamente a aquel que tenía la suerte de ser propietario de una embarcación o tener un amigo que era propietario de una embarcación. Pero el ciudadano, el visitante que estaba en la playa y quería de repente hacer un paseo por el agua no podía. Y el segundo día de gobierno nosotros ingresamos un llamado, hubo varias consultas y ayer se hizo la apertura de sobres. Hay un oferente que se presentó, con lo cual todo indica que vamos a tener ese servicio. Va a ser la primera vez en la historia de Paysandú que desde la playa uno va a poder pagar un ticket, alquilar una vuelta en kayak, alquilar una vuelta en una tabla de pádel, de navegación de pie, en una banana inflable remolcada por una moto de agua. Todo eso con el aval de prefectura creo que ya es un gran avance en la primera semana de gobierno. Bárbaro. Y siendo a eso, precisamente en el gobierno anterior se adquirió una lancha para paseos en el río. En 3 o 4 años que lleva la lancha ahí, nunca se usó. Sinceramente en estos días me han hecho varias preguntas periodistas y yo la respuesta que he dado es que bueno, que yo no voy a hacer un juicio de valor en cuanto a una opinión de algo que no es mi materia específicamente, pero sí, bueno, siento una gran responsabilidad con toda la ciudadanía, porque eso fue algo que se compró con fondos del Ministerio de Turismo, pero también Sí. con fondos de Paysandú, con lo cual hay que explicarle a la ciudadanía en qué estado está eso, y por eso el intendente ha encomendado una auditoría justamente para poder documentar el estado actual de la embarcación. Después de que hablen los que saben, que van a ser los peritos navales, los peritos mecánicos, quienes hagan un informe detallado y pormenorizado, después de ahí lo daremos a conocer. Pero en principio yo no quiero opinar sobre algo que todavía no está del todo claro. Lo que sí hay una voluntad muy clara y muy firme de dar a conocer a la ciudadanía, de que la gente sepa el estado actual de forma documentada, a ver por qué esa lancha no ha navegado, cuál es la condición actual, es posible que navegue o no. O sea, Claro. que un perito naval haga un informe pormenorizado y detalle los materiales de los cuales está construido, si es seguro navegar en esa embarcación o no. Después de ahí, bueno, comenzará un segundo capítulo, pero ese es el paso 1. Marcelo. Sí, estaba escuchando atentamente. Usted hizo referencia a Galván y para nuestros oyentes estamos entrevistando a José Manuel Galván, director de Turismo de la Intendencia Departamental de Paysandú. Usted hizo referencia a un llamado a licitación para termas, pero también hay una situación de que se requiere cambiar algún aspecto de las termas. Usted el próximo viernes estará viajando para Salto, creo que era así la información que tenía, para tratar este tema. Será acompañado por el señor intendente, pero se requieren inversiones. Y esas inversiones necesariamente van a recaer o van a ser solicitadas a inversores privados. Si usted hoy, por ejemplo, me quisiera convencer a mí, que soy un inversor privado, de por qué invertir en termas, ¿cuáles serían los argumentos? Porque una cosa es termas de Guavillú, otra cosa es termas de Almirón y otra cosa es el segmento de público al cual se puede apuntar en ambas termas. Le consulto esto porque yo sé que usted está vinculado al área empresarial privada. Es decir, ¿cómo convencería usted a un inversor para que deje parte de su capital, que por supuesto va a buscar una ganancia en termas? Totalmente. En primer lugar, una aclaración. La licitación a la que hice referencia es para deportes náuticos en la costa. En el caso de termas, todavía no hay abierto un llamado. Sí estamos retomando conversaciones. Si yo le tuviera que hablar a un privado, que de hecho ya desde el día 1 le estoy hablando, porque el 26 asumimos y el 27 levanté el teléfono y traté de inmediato de retomar contacto con los inversores, con el grupo inversor que manifestó interés hace varios años en un desarrollo hotelero en Guavillú. Sí. Por teléfono me adelantaron desde ya que tienen interés en sentarse a conversar con nosotros, que tienen interés por lo menos en parte de la inversión, con lo cual creo que ya es gran camino adelantado y de hecho tenemos una reunión fijada, digamos, para las próximas 2 semanas, con un día tentativo a confirmar, pero es prioritario para nosotros retomar ese contacto con un grupo que ya había manifestado el interés.
y creo que la oportunidad, en cuanto a lo que usted preguntaba, es una oportunidad única. El privado visualiza todo lo que hay para desarrollar en Termas de Guavillú, con el entorno natural que tiene, con la ubicación, con las vías de acceso sobre la Ruta 3. El potencial es enorme y de hecho no es un tema de especulación o de creencia. Yo no es que crea que eso es interesante. Ya hay varios privados que están manifestando su interés porque realmente es una oportunidad única. Y en ese sentido del salvavidas, me parece que las declaraciones que hizo el alcalde de Guichón es justamente a pedir un auxilio, porque si bien pasa Termas de Almirón a una administración del municipio de Guichón, no tienen los recursos como para cambiar parte de la infraestructura. También ese sería otro tema a atender, que son las termas de Guichón. Pero la pregunta que le quiero hacer, Galván, ¿Termas de Daymán es un modelo de desarrollo de termas? Sí, en parte lo es. De hecho, en la última etapa de la campaña hicimos varias visitas a Daymán. En el caso de Daymán nos reunimos con empresarios privados del sector, recorrimos las instalaciones municipales también. Y hay un dato muy interesante ahora que toca usted ese tema, que es que varios de los privados tenían estadísticas propias, y las estadísticas propias decían que aproximadamente el 50% de los ingresos de los visitantes que tenían esos sectores privados de Termas de Daymán, el 50% era de turismo interno. Entonces estamos hablando de un sector del litoral con un turismo interno consolidado, que frente a situaciones como la que vivimos hoy de cierre de fronteras, sigue subsistiendo. Entonces me parece algo importantísimo que el inversor lo está visualizando. Respecto a Almirón, como usted decía, bueno, en principio la medida que se tomó, la noticia que bueno que ya se venía anunciando y que se confirmó ni bien a eso mismo, fue lo prometido, y es que Termas vuelve al municipio de Guichón. Eso no significa que le soltemos la mano, para nada. O sea, vamos a estar más que nunca junto a ellos. Ellos van a estar ocupándose de la parte operativa. Creemos que va a ser mucho más eficiente que estando tan cerquita en Guichón puedan ocuparse de cosas que de repente no sería lógico que nosotros viajáramos de forma continua para ocuparnos de esa operativa diaria. Más allá de eso, tenemos fijada ya una reunión semanal con el alcalde Martín Álvarez, que es quien va a estar, de hecho, quien está en este momento al frente de Termas de Almirón. Él se está ocupando de forma directa, tiene todo mi apoyo. De hecho, hoy en la mañana hablamos y nos vamos a estar viendo mañana para continuar dialogando y continuar planificando esos cambios que, como ustedes decían, requieren de inversión. Tenemos una reunión fijada para la semana próxima con los propietarios del Hotel Salinas del Almirón, justamente para consultarlos, para evaluar junto con ellos posibilidades de inversión, a ver si ellos estarían interesados en ciertas opciones, y a su vez, bueno, hacer los llamados que haga falta hacer para complementar todos los servicios que hacen falta, ¿no? Porque hoy, como ustedes bien decían, están cubiertos los dos extremos del abanico de posibilidades de alojamiento. Como que estaría faltando, me parece, entretenimiento diario y un alojamiento intermedio. Sí, alojamiento intermedio y servicio, ¿no? Servicios que están faltando en Termas de Almirón. Pero yo voy a otra consulta. ¿Has previsto tener una reunión con el centro comercial? ¿Por qué? Porque en Paysandú, lamentablemente, a las 7 de la tarde, en pleno verano, con el sol allá arriba, que la gente sale de trabajar, los comercios ya están cerrados. O sea, del 90% de los comercios, vamos a decir, hay algunos que extienden su horario un poquito más. Pero hacer un horario para el turismo, para que el turista sea interno o para que la misma gente de Paysandú pueda salir a comprar, salir al centro. En el mes de noviembre nosotros estuvimos reunidos 2 veces con el Centro Comercial Industrial de Paysandú. Si ustedes recuerdan, yo desde el 2013 al 2015 ocupé el cargo titular de secretario del centro comercial. En ese entonces, junto con el presidente de aquel entonces, nos ocupamos de ir a renegociar y a pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas que retomara
el descuento en los combustibles, que por aquel entonces se había interrumpido, y luego de 2 reuniones, a las cuales acudimos junto con el Centro Comercial Industrial de Salto, logramos finalmente que se vuelva a obtener el descuento en los combustibles en el litoral. Eso fue un gran avance, con lo cual para mí es siempre un placer volver a los salones del centro comercial a trabajar justamente por el comercio de Paysandú, por el futuro de Paysandú. Y vaya si será importante esa articulación entre el centro comercial, entre la intendencia, entre cada uno de los comerciantes que lo integran. Y justamente eso que usted hacía referencia era una de las inquietudes que ellos nos planteaban, de que bueno, estaban abiertos a conversar y a tratar de fomentar justamente que el servicio se extienda un poco más en cuanto a su horario, para que justamente seamos más competitivos en cuanto a los servicios que ofrecemos como ciudad. Claro, porque sin ir más lejos, cruzarse el río, ahora no se puede, pero en Colón está todo abierto hasta la 1 de la mañana. Así, la gente va y disfruta, mismo los centros gastronómicos sacan sus mesas a la calle. Y bueno, vos lo tenés que conocer bien eso. Es verdad, inclusive creo que para el sector de servicios en general es una oportunidad única la que se está dando actualmente, porque justamente el comerciante tiene la oportunidad de ver, bueno, qué es lo que antes se buscaba en otros lugares y que bueno, hoy el sanducero lo busca en Paysandú. Entonces si uno logra abastecer, cubrir esa demanda, muy probablemente una porción importante siga eligiendo Paysandú, pese a la apertura que va a ser inminente en un futuro. Claro. Una Jorge. preguntita así, primero que nada, bienvenido a Así se puede. Muchas gracias. Todo esto que ha venido comentando, director, supongo yo está enmarcado en 4 o 5 líneas estratégicas de lo que va a ser la dirección, porque si no quedarían como siempre como hechos aislados. Termas, playa, comercio. ¿Cuáles serían esas 4 o 5 líneas estratégicas o cuál es la definición de esta gestión en cuanto al turismo? En primer lugar, le vamos a dar una importancia enorme al río Uruguay. De hecho, la importancia creo que ya está manifiesta cuando, bueno, a un día de asumir, iniciamos el llamado a actividades náuticas, que de hecho ya dio sus frutos y bueno, es de esperarse que en breve ya esté incorporado este servicio en playas. Pero cuando digo el río Uruguay no es solamente ese tipo de acciones, sino también bueno, acercar el río a la gente, buscar que el río vuelva a ser el eje fundamental que fue desde la historia, que forjó Paysandú, que forjó la historia de Paysandú como departamento. En ese sentido, estamos conversando con las autoridades de CARU para justamente estudiar la posibilidad de instalar lo que sería el acuario del río Uruguay. Sería el primer acuario del litoral del país y poner en valor justamente todo ese estudio, toda esa dedicación que ha puesto CARU sobre el estudio de los peces, todo lo que es la veda de pesca, y bueno, que la gente, que el visitante y también, por supuesto, la población local pueda tener eso en un solo lugar. Ya estamos, digamos, con la segunda reunión con CARU y bueno, de nuestra parte está la voluntad de avanzar con el aval de ellos y con todos los permisos necesarios. En lo que hace a los centros termales, bueno, hay que potenciar justamente el recurso termal, hay que complementar esa oferta, porque hoy por hoy hay muchos recursos que de repente no están activados, no están de algún modo adaptados del todo para su disfrute, son, como usted decía hoy, cuestiones aisladas. Entonces, otro de los objetivos es justamente lograr hilvanar todo eso que se está generando a través de circuitos, que de repente la persona que está en Paysandú hoy pueda saber que, bueno, puede ir a visitar determinado destino, pero conectado con otros atractivos para justamente trabajar en circuitos. Y por otra parte, no menos importante, es uno de nuestros principales objetivos, materializar la defensa de Paysandú. Ahí va un poco la pregunta. La defensa de Paysandú es una parte de la historia que en lo personal me apasiona, pero creo que hay mucha gente que no la conoce y de repente hoy por hoy es más difícil captar la atención de los jóvenes. Entonces, sabemos que hay relatos que se han hecho de forma frecuente, bueno, la tradicional vigilia del 2 de enero, hay una serie de situaciones, pero que creemos, estamos convencidos
de que no acaparan a cierta parte de la población. Los jóvenes, o como decía, es muy difícil hoy por hoy captar su atención, entonces queremos materializar la defensa a través de una recreación en 2D o en 3D, tener un material fuerte, impactante, que el que llegue a Paysandú esté invitado de entrada justamente a ver esa recreación, que en pocos minutos puede ver de forma impactante lo que fue la defensa de Paysandú, y que ahí sí se le dé la bienvenida a la ciudad y salga a recorrer la ciudad con esa impronta, con ese conocimiento, y logre extender la visita y quedarse a través de ese interés 1 o 2 días más en Paysandú para conocer todos esos hitos tan importantes que tenemos en Paysandú. Tenemos una llamadita telefónica, te vamos a pedir que te pongan los auriculares así puedes escuchar. Hola, buenos días. Buenos días. Ahora yo le quería hacer propuesta o algo así, decirle. Paysandú tiene muchísimos recursos naturales, caso Cascada del Queguay, Castillo Morató, que bien se podría combinar, si se puede, no sé, con AFE, para que vuelvan los viajes a las termas en tren, que eso era una cosa que era muy habitual, mucha gente viajaba los fines de semana a termas de Guavillú, después de ir a termas de Almirón. Lo único que hay que hacer es hablar antes se venía a pie, pero yo digo, con los adelantos que hay, empresas de ómnibus, que todo podríamos en el mismo pasaje incluir. Hay una empresa en Quebracho de ómnibus, hay empresa en Guichón, la misma empresa que va a Guichón, ¿no? Y que el ómnibus los espere ahí y los lleve hasta los lugares de camping, es decir, lo mismo puede pasar con el Castillo de Morató, lo mismo puede hacer con la Cascada. Yo sé que es predio privado, pero yo digo que en el mismo viaje a termas, agarrar y decir, bueno, un paraje, la Cascada va 20 minutos, 30 fotos y volver otra vez al viaje de ir hasta las termas. Totalmente. Proyectos puede haber cantidad, pero hay que hablarlo. Seguro son entes del Estado, todo eso lleva su tiempo, pero son propuestas que se pueden realizar durante todito el año. Totalmente. No solo ahora en verano. Pienso yo, no sé, era esa humilde opinión, y bueno, ojalá que tenga mucho éxito Muchas gracias. En su gestión, y bueno, en primer lugar, adelante, porque si no salimos entre todos, totalmente. Uno solo no hace patria. Totalmente. Un abrazo y buena jornada para todos. Un abrazo, gracias por el llamado. Gracias, Eduardo. Bueno, en relación al llamado, bueno, en primer lugar agradecerle al hombre, al señor que llamó recién, justamente por sus palabras, por sus comentarios. Justamente en el día de ayer estuvimos reunidos con la gente de Amandayé y Peguá, y ellos nos manifestaban justamente, la reunión la pedimos nosotros, y ellos nos manifestaban la importancia de la bajada del Queguay, justamente lo que hacía mención el llamado recién, y nos pidieron apoyo. Vemos muy interesante justamente la bajada del Queguay, justamente como forma de conectar un circuito, que de repente el visitante pueda visitar Almirón, conocer la calzada Andrés Pérez, conocer la tapera de Melchor Cuenca, y de repente conectarlo con la bajada del Queguay y poder generar una suerte de estaciones que logre cerrar un circuito. Eso sin duda está en nuestra agenda de trabajo, y agradecemos, como hacía mención recién el señor. Respecto al asunto del Castillo Morató, estamos permanentemente en contacto con los propietarios del castillo. Yo personalmente me reuní hace 2 semanas con uno de los propietarios. Estamos en las últimas conversaciones tratando justamente de darle un formato seguro a una forma de visita que hasta ahora no se ha dado. Hay disposición de parte de ellos, y bueno, estamos terminando de cerrar cuál sería la modalidad que no perturbe o no comprometa la actividad de desarrollo agrícola ganadero que tiene ese establecimiento, y que preserve, por supuesto, todo lo que es el patrimonio edilicio sin generarse daños. Estamos trabajando en eso, y es algo prioritario en nuestra agenda. Y también, increíblemente, el otro punto que comenta de algún tramo de traslado en tren, en coordinación con AFE, también está dentro de nuestra agenda, y justamente creo que sería algo de lo que complementaría esa visita. No es lo mismo si uno llega a determinado lugar en vías tradicionales que si llega
rememorando el pasado en algún tipo de nave de AFE. Sí, sí. Creo que sería sin duda un gran aporte. Así que casualmente los tres aspectos que menciona el hombre en la llamada los tenemos presentes en la agenda y vamos a estar trabajando sobre ellos. Y esto demuestra algo también, señor director, es que el sanducero se preocupa por desarrollar el turismo. Y esa preocupación a veces se plasman en un grupo de ideas o planteos que en este caso se les puede realizar a través de la radio. Pero estábamos hablando, no sé cómo estamos de tiempo, Walter, estábamos hablando anterior a que usted llegara del tema del agua. En ese sentido, ¿qué referencias tiene usted en las aguas del balneario sobre el río Uruguay? ¿Hay alguna situación que requiera atención especial o alguna cuestión a observar sobre la calidad de las aguas? En primer lugar, respecto a lo que hacía referencia al principio de la pregunta, sin duda que el turismo es algo que le importa a la ciudadanía y importa al país, porque tenemos que visualizar que es una actividad que en el año 2018 trajo 3.700.000 visitantes al país. Estamos hablando de un número superior a la población, por lo menos en el último censo. Estamos hablando de que en el 2019 llegaron 3.200.000 visitantes. En promedio, en los últimos 5 años, de esos visitantes que llegan cada año al país, un 17% ha venido de la región litoral. Entonces estamos hablando de una actividad pujante que genera ingresos para el departamento y que genera empleo, con lo cual vaya si es importante y qué bueno que la población lo note y lo visualice, porque justamente al lograr que vengan más visitantes, por lo pronto de turismo interno, pero bueno, tenemos que pensar también en el futuro, porque uno no planifica el turismo a corto plazo, sino hay que pensar en el mediano y en el largo plazo, donde sin dudas va a haber un mañana y va a haber una situación mejor a la que hay hoy respecto al cierre de fronteras. Y bueno, es de esperarse que en ese momento podamos recuperar justamente esta pujanza de la actividad turística que tanto empleo e ingresos genera para el departamento. Respecto al balneario alternativo, no sé si se refiere quizá a Paso de las Piedras. No, más que nada hacía Marcelo referencia al estado De las aguas. Si está en el estado de a ver si hay contaminación o no hay contaminación, digo que esas cosas a veces condicionan y mucho. La semana pasada pedimos una reunión con los ingenieros y los técnicos de Salto Grande. Mantuvimos una reunión extensa por vía electrónica, por vía Zoom, y nos prepararon un informe, la verdad que hay que agradecerles, un informe muy pormenorizado que contemplaba no solamente la altura del río Uruguay y la previsión, sino también el estado de las aguas. Entonces, en turismo, sin duda tenemos que trabajar en la organización y la gestión, pero también es muy importante la promoción, el dar a conocer. No sirve de nada que hagamos una cantidad de preparativos y de logros si no llega a oídos del público objetivo. Y a oídos del público objetivo tenemos que resaltar lo bueno. Y resaltar lo bueno significa justamente, en este caso puntual y concreto, las buenas noticias, hacerlas llegar. La gente de Salto Grande nos decía que hay una mala, que es justamente el río un poco más bajo, pero resaltar lo bueno. Al estar más bajo, nos decían que las napas filtran más el agua y está más cristalina y más cálida. Entonces, bueno, tenemos algo ahí para, a través del turismo, dar a conocer al resto del país de que en Paysandú, en esta temporada, el río va a estar más cristalino y más cálido. Tenemos también la contra de que sabemos que al correr menos está propenso sí a la aparición de cianobacterias, pero bueno, tenemos que estar preparados para que si eso sucede tengamos entretenimiento en costa, de tal manera de que se pueda sustituir y que no se sienta la ausencia durante los días que permanezca. Bien. No, hay un montón más de Sí, preguntas que podría hacer. pero Sí, a mí se me voy viene. sobre la marcha. Yo siempre lo digo esto y te lo voy a decir a ti también. Tenemos unas termas de agua salada espectaculares. Si esto estuviera del otro lado del río, te arman una ciudad alrededor, un mundo. ¿Por qué nosotros no podemos? Se lo he planteado a los distintos directores de turismo, ya no me acuerdo de cuántos años hace, pero por lo menos 20 años, de echar mano al turismo fuerte y a los beneficios que tenemos aquí en Paysandú. Si uno pensara en turismo interno, podría decir que la explicación se encuentra en las economías de escala, un tema de población, pero al saber que el turismo, no requiere necesariamente de un foco poblacional muy grande,
porque bueno, está abierto justamente a lo que son los visitantes y las llegadas internacionales, anteriormente a la pandemia y luego de que esto pase, de que la tormenta pase. Podríamos decir que bueno, que es un tema de servicio, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, Colonia del Sacramento, Punta del Este, tenemos destinos en el país que están posicionados de primer orden en América Latina. Entonces, bueno, tenemos que pensar justamente en potenciar lo que tenemos, en marcarlo en la región y hacerlo notar. Tenemos, como usted dijo, las únicas termas de agua salada del país. Es un atractivo fundamental. Si logramos complementarlo con otros atractivos que también sean de primer orden, bueno, ahí estaremos hablando de un destino turístico mucho más consolidado y mucho más competitivo de lo que somos hoy. Bien. Yo creo que esto va a dar para sí, una próxima instancia, comprometerlo, porque la verdad el tema turismo es apasionante. Y es fundamental. Y es fundamental porque pasa por ahí gran parte de lo que puede ser el desarrollo, ¿no?, de Paysandú, y me quedo con el concepto de los circuitos, ¿verdad? Eso es la verdad. Y por más que hay mentes que todavía siguen pensando en el Paysandú de la fábrica, de esto, lo otro, pero no. El turismo es ahora. Claro, y en esta breve charla, dos cosas: el potencial, las playas, las termas, pero además el turismo turístico, el turismo histórico, y eso de rescatar la defensa de Paysandú. Yo creo que va a ser una pegada importante. Hay que generar conciencia turística. La población local, los comerciantes, los empresarios tienen que entender, y que de hecho creo que muchos lo tienen presente, que en turismo más opciones no es más competencia. En turismo más opciones se complementan y genera un atractivo. Esa variedad, esa multiplicidad genera un atractivo en sí mismo. Eso lo ve el visitante y eso es lo que tenemos que lograr para que justamente todos sepamos que cuanto más opciones haya en Paysandú, es más competitivo a los ojos del visitante. Y otra cosa que tenemos que lograr es que aquel que quiera abrir un comercio para brindarle al turista, se le den ciertos beneficios fiscales que lamentablemente acá en Uruguay no lo tenemos, y del otro lado sí, por ejemplo, para poner... Sí, eso ya no estaría en la órbita municipal y bueno, y dependería ya de un tema más bien nacional a nivel país, a nivel presidencia de la República. Confiamos en la habilidad de negociación del señor intendente, en ese caso. Sin duda, la verdad que hay que destacar, bueno, que nuestro intendente, el doctor Nicolás Olivera, es un gran formador de equipos y desde el día 1 estamos trabajando en equipos desde él hacia nosotros y también entre los directores, desde y hacia cada dirección. Esto es una máquina que tiene que funcionar a la perfección y tenemos que tener una perfecta coordinación y eso ha hecho mucho hincapié él y lo estamos trabajando de ese modo. Y así tiene que ser. Éxitos en la gestión. Muchas gracias. Gracias al director de turismo, José Manuel Galván, que por supuesto lo vamos a invitar otro día porque el turismo da mucho para hablar.